Ok, jóvenes, como les dije, queda pendiente entonces esta clase que me va a tocar dársela de forma asincrónica, o sea que se las voy a grabar. Entonces nosotros lo que vamos a discutir en esta clase, bueno, yo hablar y ustedes a escuchar y luego discutir, creo que en ese tiempo está bien dicho, son la segunda clase de los trastornos hemodinámicos, donde esencialmente vamos a ver este tema que está bastante de moda, el tromboembolismo, y al final un poquito de qué es el shock, ¿no? No es tanto para que ustedes sepan esto, manejarlo, etcétera, pero es para que ustedes vean qué ocurre en el organismo cuando hay situaciones extremas, cómo reacciona el cuerpo ante eso y por qué eso conlleva a que el paciente esto, esté críticamente enfermo, porque el día de mañana también usted le va a tocar ir a cuidados intensivos, le va a tocar a pacientes gravemente enfermos y para que entiendan un poquito sobre eso. Entonces, hay una cosa muy importante que usted debe conocer en este curso de patología, que es la triada de Virchow. ¿Ok? La triada de Virchow favorece que exista trombosis. ¿Qué es la trombosis? La formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos. En ese momento, Rudolf Virchow lo describió y según él, para que esto ocurra, tienen que darse estas tres variables. Tiene que haber lesión endotelial, tiene que haber flujo sanguíneo turbulento, anormal. Dentro de eso también se incluye la éstasis sanguínea. O sea que si tú agarras la sangre y la pones estática en un solo lugar, la sangre va a tender a coagularse. Es la famosa éstasis o estasis, no sé cómo se dice, nunca he sabido. Y lo otro es que el paciente tenga algún estado de hipercoagulabilidad. ¿Ok? Por tema de lógica, un paciente en estado de hipercoagulabilidad, pues es más fácil que desarrolle un trombo o un coágulo dentro de los vasos sanguíneos. No tiene que existir las tres al mismo tiempo, pero con una de las tres ya el paciente está en riesgo de sufrir algún grado de trombosis y si es 2 de 3, pues aumenta el riesgo y definitivamente si es 3 de 3, es lógico que el paciente esto desarrolle una trombosis. ¿Qué ocurre? Esta trombosis no es una enfermedad per se. La trombosis es un fenómeno que se comparte en muchas de las enfermedades cardiovasculares que nosotros hemos mencionado hasta cierto punto del curso. Por ejemplo, en un paciente con aterosclerosis, el flujo sanguíneo es turbulento, porque la sangre esto tiene que pasar con mayor dificultad a través de una arteria coronaria con grados variables de obstrucción. Eso hace que el flujo sea turbulento. Entonces, eso predispone a que eventualmente esa placa se rompa y el paciente desarrolle un trombo dentro de su arteria coronaria. Si somos estrictos, la placa de ateroma per se no es que es buena, pero placa de ateroma no es igual a infarto. Placa de ateroma sí estás rumbo a un infarto. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque se da flujo sanguíneo normal y también se da, obviamente, lesión endotelial. Eso es para hacerles más o menos un ejemplo de cómo funciona esto. A lo largo de la clase iremos viendo otros ejemplos. Lógicamente, cuando hay lesión endotelial, por tema de lo que hemos hablado en las otras clases, se va a formar un coágulo cuya función es detener esa hemorragia. O sea, ya usted más o menos maneja esos conceptos de las otras clases. Entonces, cuando un vaso se lesiona su endotelio. En ese momento el endotelio, usted sabe que cambia a un perfil procoagulante. Entonces, ese endotelio procoagulante activa las plaquetas, las atrae al sitio de lesión para que se agreguen y entonces formen el tapón plaquetario en un fenómeno más o menos similar, yo diría que similar al que discutíamos la clase anterior. Claro, ¿no? El problema con esto es que, bueno, si te cortas la mano y sangras y se forma un tapón de plaquetario, no pasa nada. Perfecto, ¿no? De hecho, esa es la idea, que se te forme un taponcito para que tú dejes de sangrar. Pero, ¿qué ocurre si el vaso que se te lesiona es una arteria coronaria? Entonces, ahí en esa arteria coronaria, adentro se va a formar un coágulo sanguíneo
que puede crecer lo suficiente para obstruirte el vaso. Es un fenómeno facilitado siempre por la existencia previa de una placa de ateroma. Lo que tú tienes que ponerte a pensar ahorita en este punto es, pero ¿por qué un vaso se lesiona? ¿No? Entonces, esas son las cositas que tienen que llevarte a pensar. Entonces, para que se forme un trombo arterial, es necesario el papel de las plaquetas. ¿Ok? Ya te dije, ¿no? Tú tienes un paciente con una placa de ateroma, una aterosclerosis, no es que es buena, pero eso no es lo que va a llevar a que el paciente se infarte. Si esa placa de ateroma sigue creciendo, eso va a aumentar la turbulencia del flujo sanguíneo arterial. Puede que con el tiempo esa placa se lesione, esa placa de ateroma se erosione, se ulcere o se rompa. Hay otros factores que veremos en su momento en la clase de la patología de los vasos sanguíneos, pero desde el punto de vista mecánico, un factor importante es el hecho de que la sangre golpea con mucha fuerza esa placa de ateroma. ¿Okay? Es como, por ejemplo, tú agarras bajo un río y tratas de hacer una represa, llega a un punto donde la represa, por la propia fuerza del río, se lleva las piedras. ¿Okay? Se pone a jugar con las piedritas, pones una piedra y habrá algunas piedras que el río con su propio cauce se las lleve y las arrastre más profundo o más siguiendo el flujo de la corriente, ¿no? Bueno, un evento similar ocurre con el tiempo en las arterias coronarias. Esto, la sangre golpea con mucha velocidad la placa de ateroma y en el momento que la rompe, no es que ya se acabó hasta ahí, ¿no? La placa rota comienza entonces a atraer plaquetas y activarlas. Acuérdate que placa rota es igual a endotelio lesionado. Entonces, en este momento se forma un coágulo sanguíneo con plaquetas, etcétera, lo suficientemente grande como para obstruir 100% la arteria coronaria. Entonces, en ese momento es que viene el infarto al corazón. Por eso es que es útil la aspirina, la famosa cardioaspirina, para la prevención de eventos cardiovasculares de ese tipo. O sea, la aspirina no evita que se forme la placa de ateroma. Lo que la aspirina evita es que si esa placa de ateroma puede y eventualmente se rompa, evita que las plaquetas se agreguen de forma súbita y entonces terminen abruptamente de obstruir el vaso. Realmente eso es lo que hace la aspirinita. Entonces, esto que tú ves aquí, la lesión endotelial, es fundamental al momento de la formación de un coágulo. O sea, eso es fundamental. Bien, retomando la lección de la clase anterior, cuando un vaso sanguíneo se lesiona, recuerda que se exponen componentes de la capa subendotelial del vaso. Algunos de estos componentes son factores de coagulación, como el factor de von Willebrand y también el factor titular, y también se expone el colágeno subendotelial. ¿Okay? Cuando ese endotelio se lesiona, recuerda que normalmente el endotelio tiene que tener un perfil anticoagulante. O sea, si no fuera así, tú andarías haciendo coágulos dentro de tu circulación en circunstancias normales y eso por tema de ahorita la vacunación, ya tú debes saber por qué eso es malo. ¿Ok? De forma normal, tu endotelio tiene un perfil anticoagulante, pero cuando tu endotelio se lesiona, tu endotelio tiene que pasar a un estado procoagulante, u otra forma de decirlo, es un estado protrombótico. Porque acuérdate que ese endotelio está haciendo esa trombosis para detener el sitio de sangrado. Porque tu cuerpo interpreta que si no hace eso, tú vas a tener una hemorragia que no se va a detener. Ahora sí, ¿cuáles son causas de lesión endotelial con esto posterior activación endotelial? Bueno, trauma. Trauma como el grupo que les puse que estudiaran qué ocurre cuando te cortas la mano con un cuchillo cocinando. Eso es un trauma. Similar a cuando el paciente lo van a operar y le hacen una incisión con un bisturí. ¿Okay? Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es muy similar. Eso sí, es muy similar. Cuando el cirujano corta, lesiona vasitos. ¿Okay? Lesiona vasitos y entonces esos vasitos cambian a un perfil procoagulante con la intención de reparar esa lesión.
Cierto agente infeccioso también lesionan vasos. También se puede lesionar el endotelio cuando hay flujo sanguíneo normal o turbulento, por ejemplo, cuando hay inflamaciones, entre otros ejemplos que después usted se revisa con calma en su casa. Cualquier causa de lesión vascular aplica, ¿ok? Hay muchas, ¿no? Cualquiera aplica. Bien. Una vez que ocurre, toma un poquito de agua. Una vez que ocurrió la lesión endotelial, por la causa que más te guste, recuerda que ese endotelio lesionado se activa y entonces cambia a un perfil tipo protrombótico. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, porque el endotelio entonces cambia a un perfil procoagulante. En ese momento lo que hay es que se disminuye la expresión de la trombomodulina. Para no hacer la vida complicada con eso, porque es medio complicada, digamos que lo que hace este cambio es regular la actividad de la trombina. Si ustedes revisan bien la clase anterior, la trombina tiene muchas funciones. Cuando hay lesión, la función es favorecer la coagulación para que se forme el tapón plaquetario definitivo. Cuando no hay lesión, tiene una función que podemos considerar entre comillas anticoagulante. Si no tienen dudas, pueden revisarse la clase anterior. Bueno, cuando el endotelio se lesiona, se activa la trombina. Eso es perfectamente razonable, porque esa activación de la trombina es lo que va eventualmente a consolidar y estabilizar el tapón plaquetario. Entonces, eso paralelamente también aumenta la actividad plaquetaria. O sea, ese endotelio se está preparando para formar un tapón plaquetario. Obviamente, si tú estás tratando de formar un tapón plaquetario, tú estás procoagulante, ¿ok? Entonces lo que él hace también es disminuir la expresión de otros factores o mediadores anticoagulantes. O sea que el tipo sube hacia el perfil procoagulante y baja el perfil anticoagulante. Otro efecto que tiene son estos efectos antifibrinolíticos. O sea, él quiere evitar que se dé la fibrinolisis. ¿Okay? O sea, que ese endotelio activado va a secretar inhibidores del activador de plasminógeno. Al final del día, palabra más, palabra menos, todos esos elementos favorecen la formación de un trombo o favorecen, en otras palabras, la formación de un coágulo. Como dice aquí, ¿no? Cuando hay lesión es favorecer la trombosis. Favorecen que se forme este tapón plaquetario, ¿ok? Con la influencia de los factores de coagulación para que se selle el defecto vascular, ¿okay? Para evitar que la hemorragia siga avanzando. Bien, eso con respecto a la lesión vascular o lesión endotelial. El otro elemento de la triada de Virchow es el flujo sanguíneo normal y también condiciones donde hay éstasis sanguínea. Éstasis es, como les dije, cuando la sangre se queda estancada. Bien. La turbulencia o ese flujo sanguíneo anormal, como por ejemplo tú ves aquí que el flujo debe ser laminar en una sola dirección, pero mira acá cuando hay, por ejemplo, esta dilatación de la pared, que es un aneurisma, ves como el flujo sanguíneo es anormal, o sea, corre la sangre en diferentes direcciones. ¿Okay? ¿Qué ocurre con ese flujo anormal? Ese flujo anormal le pega a las paredes endoteliales y si eso no se corrige, eso con el tiempo puede contribuir y también ser causa de lesión endotelial. ¿Ok? Además está decir que, por ejemplo, mira cómo fluye aquí el flujo, la sangre fluye de forma redundante. Ahí también la sangre con el tiempo se puede estancar, dependiendo de cuánto tiempo pase, y eso también puede influir en que aquí se formen focos de éstasis o estasis. Éstasis. Voy a decirle éstasis ya, para no pelear más con eso. Entonces, también esa sangre turbulenta, con ese flujo turbulento, le pega constantemente al endotelio y eso puede terminar generando lesión endotelial. Entonces ya ves cómo aquí las cosas coexisten y coexistirán. Por eso es que la trombosis es un componente que casi que subyace a todos los eventos cardiovasculares que hoy en día nos provocan tanto daño. O más que daño, tanta muerte, tanta tragedia, etc. Bien.
La éstasis, en este caso la venosa, es importante para la formación de los trombos venosos. ¿Okay? Eso lo vamos a discutir más adelante. De forma normal, ¿okay? En unos vasos sanguíneos sanos, no patológicos, la sangre debe fluir de una forma laminar. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, puedes irte a la cocina y abrir la pluma del fregador y deja que corra tranquilamente, ¿okay? Por el sumidero. Eso es un flujo laminar donde el agua corre directamente al sumidero. Ahora puedes agarrar esa misma fregador y pones una cuchara en el medio. Entonces se va a formar un culeco en tu cocina. ¿Okay? Pones una cuchara arriba abajo, como más te guste, y la pones que interrumpe el flujo sanguíneo y tú ves que va a quedar todo salpicado. Entonces, ¿ves? Eso es como cambiaste un flujo de laminar, lo cambiaste a un flujo caótico. Un evento más o menos similar ocurre cuando los vasos sanguíneos son patológicos. De forma normal, el flujo sanguíneo debe ser laminar, o sea, en una sola dirección, con las células hacia el centro del vaso y la parte líquida de la sangre, o sea, el plasma, esto hacia la periferia. Esa disposición por compartimientos, por así decirlo, permite que la sangre fluya libremente en los vasos. Eso ocurre en condiciones normales. Bien, puede haber condiciones donde eso que les acabo de decir se altere y entonces el flujo se puede convertir en turbulento. ¿Okay? Como lo ves aquí, ¿no? En esta venita, el flujo debería ser en una sola dirección, pero es acá como el flujo se pone en muchas direcciones. ¿Okay? Eso es malo porque ese flujo turbulento puede, por ejemplo, causar estas cosas que vamos a desarrollar en este punto. ¿Okay? Esa sangre turbulenta puede pegarle al endotelio y por fuerza mecánica lesionarlo y promover que éste se active. Entonces, como vimos en las diapositivas anteriores, esto va a favorecer que el endotelio pase a su estado procoagulante. ¿Ok? La éstasis, que es lo que tienes aquí, entonces llega al punto donde la sangre se queda irremediablemente estancada. ¿Ok? Eso favorece que las plaquetas, eritrocitos y los leucocitos entren en contacto con el endotelio. O sea, eso altera los compartimientos donde normalmente los elementos de la sangre deben fluir dentro de los vasos. Eso es consecuencia de un flujo sanguíneo turbulento, o sea, un flujo sanguíneo alterado. Con el tiempo, en esta éstasis venosa, la sangre se queda estancada. De manera que esa sangre estancada va o puede activar el endotelio. Ese endotelio procoagulante pues comienza a coagular y entonces en ese punto que está activado hay muchos factores de coagulación activados. Entonces, como todo esto está estancado, todo se queda ahí. O sea, esos factores de coagulación se quedan ahí y eso favorece entonces mayor posibilidad de que se formen trombos. ¿Por qué? Porque la sangre no está fluyendo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú friegas, y ponte que en los platos había restos de arroz, restos de poroto, no sé, la comida que más te guste, y tú ves que todo eso queda atrapado en el filtro que tiene por lo general los fregadores. ¿Okay? Entonces, esto se queda acumulado ahí, a menos que lo botes. ¿Okay? Cuando lo botes, o llega un punto en el que hay tanta basurita de los desechos que eso obstruye la salida del agua hacia la tubería del sumidero, pues. Entonces el agua se comienza a estancar. Entonces, y obviamente es agua sucia de lo que tú estás fregando. Imagínate que un fenómeno quizás similar ocurre acá. Acá toda esa sangre redundante, con todos esos elementos, todos esos factores de coagulación activados, todos se quedan ahí redundados. Entonces, al quedarse ahí, eso favorece entonces que se formen trombos dentro de estas venas. Bien, entonces es lógico pensar por qué esos flujos sanguíneos turbulentos y esa éstasis
favorece la formación de trombos. Entonces, de manera redundante, yo volveré aquí a repetir por lo que digo muchas veces, pero creo que es importante porque eso es lo que forma la base de gran cantidad de las patologías que nos atañen hoy en día. Como lo tienes aquí, por ejemplo, ves este vaso que es normal, mientras ves este vaso que tiene una gran placa de ateroma. Una placa que más o menos así visto en este corte axial puede obstruirte aproximadamente la mitad de la luz, o sea, un 50%. Entonces, además está decir que en esta placa, en esta arteria ocupada por esta placa, la sangre no va a fluir de la misma forma que fluye en una arteria sana. No, claro que no. En este sitio, el flujo sanguíneo va a ser turbulento. Eso se puede sumar a que la placa se ulcere y entonces definitivamente eso es la receta perfecta para que ocurran eventos tipo trombosis, perdón. Los aneurismas, que palabras más, palabras menos, son dilataciones de la arteria, como si la arteria ¡bum!, se soplara. Como por ejemplo acá, ¿ok? No, acá. La arteria se dilata y en esa arteria dilatada el flujo sanguíneo no va a correr de forma laminar, porque es que la sangre se comienza a golpear con esas paredes anormales de la arteria. Entonces, eso también es una causa de estasis y también potencialmente de trombosis. Bien, si una persona se infarta, dependiendo del tamaño del infarto, el miocardio que se murió, ese músculo no se va a poder contraer. ¿Ok? Entonces, en ese punto que no se contrae bien, la sangre puede quedarse estancada y eso también favorece focos de flujo sanguíneo turbulento y quizás también focos de éstasis. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo yo creo que les he dicho, si no les he dicho, se lo menciono ahora, porque siempre lo digo, es en las arritmias, por ejemplo, la fibrilación atrial. Yo creo que les dije, si no les digo, en una fibrilación atrial, la aurícula late aproximadamente 400 veces por minuto. O sea, saquen la cuenta cuántos latidos son por segundo. O sea, late tan rápido la aurícula que literalmente no late. O sea, vibra. Y esa vibración no bombea sangre. Por lo tanto, la sangre que llega a esa aurícula se queda estancada en esa cavidad. ¿Okay? Entonces, eso provoca éstasis. ¿Okay? Entonces, ese trombote que ya está formando ahí, eventualmente puede ser bombeado a la circulación sistémica y donde sea que vaya a parar, eso puede causar ahí abajo estragos. O arriba también puede ser en el cerebro, ¿por qué no? Entonces, en su momento veremos la anemia falciforme en la clase de la patología del sistema hematolinfoide, pero de forma resumida, en la anemia falciforme, la morfología de los eritrocitos es anormal. Anormal a un punto en el cual esos eritrocitos tienen dificultad para pasar a través de los capilares más pequeños y en ese punto los tipos se amontonan y obstruyen esos capilares. Entonces, como tú lo obstruye el flujo sanguíneo, entonces en esos sitios puede y habrá éstasis con trombosis con eventual también daño por isquemia. ¿Okay? Ocurren muchas otras cosas más, pero bueno, como les dije, ¿no? Eso lo veremos con más calma cuando corresponda. Bien. Y lo otro que estamos nosotros enfrentados en este punto son los famosos estados de hipercoagulabilidad. En forma normal, tú no debes estar hipercoagulable. Tú lo que tienes que tener, es una redundancia por cierto, es un buen balance entre tu estado anticoagulante y tu estado procoagulante, de forma que no coagules dentro de los vasos sanguíneos, pero si te lesionas un vaso sanguíneo, puedas coagular. ¿Ok? Eso se llama balance, ¿ok? Para que haya una correcta hemostasis o hemostasia. Entonces, cuando te pasas a anticoagulante, eso es malo. Por lo general eso ocurre gracias a terapias con medicamentos anticoagulantes. Y cuando te pasas a hipercoagulabilidad, también es malo, porque tienes alguna condición que favorezca que los factores de coagulación estén más
Activados no. Bueno, si activados sí. ¿Ok? El punto es que obviamente una persona con hipercoagulabilidad va a estar en mayor riesgo de sufrir trombosis, la que más te guste, arterial, venosa, etcétera. Hipercoagulabilidad como tal, hay ciertas enfermedades genéticas que se asocian a defectos en los factores de coagulación que hacen que el paciente esté procoagulado. Entonces, eso es raro, por cierto, eso es muy raro, pero por suerte es raro, pero no es imposible. Lo que sí me preocupa más a mí, oye, no sé por qué está chiquito esto tiene que traer en grande, no me importa, se ve, son condiciones que predisponen a que el paciente tenga estados de hipercoagulabilidad. Dentro tenemos, por ejemplo, las pacientes embarazadas, ya veremos más adelante por qué. Los pacientes encamados también tienen mayor riesgo de hacer hipercoagulabilidad. Y también se ha descrito que los pacientes que llevan mucho tiempo sentados en un avión, vuelos prolongados. De repente, yo nada más se lo voy a mencionar, esta es una buena para que lo veamos por qué ocurre esto, lo discutamos en un taller, ¿okay? Para que usted lo investigue y se lo presente a sus compañeros, porque es interesante. Bien, mira, aquí está. Factores adquiridos, ¿ok? Un paciente con falla cardíaca puede tener estados de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque él favorece que la sangre se quede estancada en ciertos sitios y entonces en esos sitios los factores de coagulación, por así decirlo, no se lavan, ¿ok? Se quedan ahí estancados. Entonces va a tener ahí todas las variables de Virchow activadas. Puedes tener lesión endotelial, estado de hipercoagulabilidad y también puedes tener me quedó una, éstasis, ¿ok? Puedes tener las tres. Hay una interesante que es esta, que esta también la pongo. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Tenemos una interesante también que ha agarrado cierta ponderancia hoy en día con el tema de las vacunas, que es las trombosis y como ciertas referencias te la relacionan en relación a los anticonceptivos orales. ¿Okay? Eso quizás es una duda que tú te has hecho, sobre todo las mujeres. Por ejemplo, dice la gente que con la vacuna de AstraZeneca, es más probable que hagas una trombosis secundaria a anticonceptivos orales que a la vacuna de AstraZeneca. ¿Okay? En base a la estadística numérica, eso es cierto. ¿Okay? ¿Qué ocurre? No es que porque tú consumas anticonceptivos orales vas a hacer una trombosis y te va a dar un SB y te va a dar un derrame. ¿Okay? Quizás en su momento, y esto ya es historia de la medicina, más que todo moderna, quizás en su momento, cuando se inventaron los primeros anticonceptivos, como todos los prototipos, estos eran hormonas sin oposición que tenían efectos secundarios a esa posición, perdón, a esa falta de oposición. ¿Okay? Entonces, en un momento, estos anticonceptivos orales le proveían a la paciente un estado hormonal sin oposición. Cuando hormonal me refiero es a exceso de estrógenos. ¿Okay? La paciente tenía excesos de estrógenos sin oposición y esos estrógenos causan alteraciones a nivel de los ovarios que evitan que la paciente ovule de forma normal. ¿Okay? Entonces, al tener esa ovulación anormal, pues de forma sintetizada, es imposible tener un embarazo sin un óvulo capaz de ser fecundado. ¿Okay? Es un poco más complicado que eso, pero yo no soy ginecólogo y no viene al caso ponernos a hablar de cómo se hace la anticoncepción. ¿Okay? Quédense con la lección que les acabo de dar. Yo voy a llegar hasta ahí. Si usted quiere ampliar por su lado, siempre es libre. Además, le exhorto a eso. ¿Qué ocurre? El exceso de estrógenos no solamente le pega al ovario, sino que también le pega al hígado. ¿Okay? Y en el hígado aumenta la síntesis de factores de coagulación. Tú tienes que saber que tu hígado es, a grandes rasgos, una gran fábrica. ¿Okay? Es una gran fábrica donde se sintetizan, pues, lo que te ocurre en tu cuerpo. Probablemente la respuesta es, eso se fabrica en tu cuerpo, en tu hígado, perdón. Yo siempre me quedo con esa lección porque resumir al hígado en una línea no es posible. El hígado es un órgano muy versátil, muy complejo y que tiene muchísimas funciones. ¿Okay?
decía un profesor mío, el que me dio biología celular en su momento, hace 2008, saquen la resta, el hígado es como una gran fábrica, ¿ok? El hígado es la gran fábrica del cuerpo. En esa gran fábrica se también sintetizan factores de coagulación. Entonces, por alguna razón que no entraré en detalle, dejémoslo que eso para el taller quizás, si no da chance, cuando hay estados hiperestrogénicos, o sea, cuando hay demasiado estrógeno, se aumenta la síntesis hepática de factores de coagulación y entonces eso lleva a la paciente a estados de hipercoagulabilidad y por eso es que está descrito que existe cierta asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el riesgo de sufrir trombosis. Ahora, ¿por qué eso es parte de la historia de la medicina? Eso era cuando los anticonceptivos eran medicamentos nuevos, o sea, sin estudios, etcétera. Ya hoy en día, con mayor tecnología y mayor conocimiento, gran parte de esos efectos secundarios no deseados son cosas del pasado y se han eliminado. Entonces yo siempre digo, ahora no vayan a decir que el doctor Obregón dijo que yo estoy en riesgo de que me dé un derrame porque tomo anticonceptivos orales. O sea, eso no es así, ¿ok? Hoy en día, con la tecnología que tenemos, esos anticonceptivos orales, los riesgos secundarios o los efectos secundarios hoy en día son mínimos, 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 mínimos. Pero sí tiene su fundamento fisiopatológico de por qué ocurre. En el embarazo ocurre un fenómeno similar. En el embarazo la paciente, no paciente porque realmente el embarazo no es una enfermedad, en el embarazo la persona, la mujer o la individua, como le quieras llamar, también tiene un estado con muchos estrógenos. Entonces, teóricamente, ese exceso de estrógenos puede favorecer que se forme la síntesis hepática, perdón, que se aumente la síntesis hepática de factores de coagulación. De más está decirte que Dios nos hizo a nosotros cuasi que a la perfección. Entonces, créeme que si la paciente enfrenta esto, ¿ok? Ella tiene mecanismos para contrarrestarlo. Porque si eso fuera así, Dios mío, todas las embarazadas hicieran eventos trombóticos y eso no es así. ¿Okay? Bueno, en el embarazo ocurren un montón de cambios que chuleta. Es una cosa impresionante, pero todos los efectos que parecen ser deleterios, todos tienen su respectivo mecanismo que lo regula. O sea, así de sofisticados, de complejos, nos hizo Dios. Otra cosa interesante en este punto, repito, ¿no? En el hígado se sintetizan los factores de coagulación. Por eso es que los tiempos de coagulación son una prueba útil para medir la función hepática. ¿Ok? Si el paciente tiene un defecto o una enfermedad en el hígado, va a tener dificultad para sintetizar los factores de coagulación. Entonces, una prueba de coagulación alterada orienta a que exista una posible enfermedad hepática de fondo. ¿Okay? El paciente con un cáncer avanzado, entre muchas otras cosas que puede y va a tener, también el tumor libera sustancias que son procoagulantes. Eso también nos favorece que esto haya cierta estado de hipercoagulabilidad. Con el envejecimiento se ha dicho que también hay mayor tendencia a la agregación plaquetaria, eso predispone a estados protrombóticos y también, como siempre, ¿no? El tabaquismo, la enfermedad que tú quieres, va a estar presente ahí. El tabaquismo y también la obesidad, así se siguen una cerquita, también se asocian a estados de hipercoagulabilidad. Entonces, te puedes leer todos estos que están acá, pero realmente a mí me interesan son estos, ¿no? Estados que son adquiridos que te ponen en alto riesgo de trombosis. Por ejemplo, un paciente encamado. ¿Por qué? Porque el paciente encamado, la sangre se le queda estancada porque él no moviliza las extremidades. Es otro buen tema que podemos desarrollar en un taller. ¿Cuáles son las terapias no farmacológicas para evitar trombosis en pacientes encamados? ¿Okay? Ideas que se me ocurren ahorita. Entonces, todas estas aquí son condiciones que predisponen a que el paciente te pueda hacer una potencial trombosis. Este que está acá es un poco raro, pero también ocurre. Es el síndrome, antes decían síndrome antifosfolípido, pero también ahora le llaman síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y en este síndrome es famoso porque la paciente hace mucho aborto a repetición. Por lo menos te hace que 3 abortos seguidos, eso no es normal. O sea, cuando te hacen eso, tú piensas ya
que hay algo ahí orgánico que está evitando que el embarazo se dé como debe ser, ¿ok? Aparte de que esta paciente pierda los embarazos por aborto, también esta paciente te hace riesgo de trombosis recurrente, ¿ok? Con riesgo de embolismo, etcétera, que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, esto es el ejemplo de cómo una enfermedad autoinmune puede asociarse a estados de hipercoagulabilidad, ¿ok? Gracias a estos anticuerpos que se unen a los fosfolípidos. Entonces, como la etiología aquí es autoinmune, el manejo es con disminuir la inmunidad, o sea, con inmunosupresión y si hace falta, perdón, con anticoagulantes. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la parte que sí es más que todo de patología. O sea, cómo se ve un trombo dentro de un vaso sanguíneo. Bien, estos trombos se pueden generar virtualmente en cualquier vaso de tu cuerpo, ¿ok? Vena, arteria, capilar, virtualmente en cualquiera. Es importante destacar que por lo general cuando hay trombos arteriales o dentro del corazón, lo que favorece eso es la lesión endotelial o la turbulencia o ambas. Sin embargo, los trombos venosos, que son los que se llaman la mayor parte de esta clase, sí se asocia con la éstasis venosa. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del trombo? Si el trombo se forma dentro del vaso y se queda ahí, pues es molesto, pero hasta cierto punto es manejable. ¿Qué ocurre? Llega un punto donde el trombo se desprende de su sitio de origen y viaja por la sangre. Ese trombo que se desprende se le conoce con el nombre de émbolo. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista práctico, a veces hablamos de tromboembolismo, ¿okay? Porque son términos que quizás no son lo mismo, pero estos son términos relacionados. Bien, un trombo real que ocurre en un paciente vivo no va a ser todo rojo, ¿ok? No va a ser puro eritrocito con plaquetas y factor de coagulación. En ese trombo también se van a ver unas líneas rosadas, ¿ok? Estas líneas rosadas están constituidas por fibrina, ¿ok? Y las líneas oscuras o rojas oscuras son los eritrocitos. Esas líneas rosadas también le llaman las líneas de sangre. Eso te indica a ti que el paciente está en un estado de trombosis. ¿Qué ocurre? Esto se hace cuando el paciente está vivo, ¿ok? Un paciente vivo es el que tiene los mecanismos íntegros para activar la coagulación y eventualmente formar fibrina. ¿Por qué les digo esto? Obviamente, cuando una persona fallece, cuando un individuo se muere, su corazón deja de latir y por lo tanto la sangre se le queda estancada en los vasos, ¿ok? Ese paciente va a entrar en un estado de éstasis, ¿ok? Sangre se le estanca en todos los vasos y esa sangre se va a coagular dentro de los vasos. Como el paciente se murió, todos estos mecanismos que favorecen la consolidación de un tapón plaquetario, pues mueren con el paciente. O sea, al paciente no se le activa la cascada de coagulación, no se le activa la formación de trombina con la fibrina. O sea, todo eso que hemos hablado hasta este punto ocurre en pacientes vivos. ¿Okay? En un paciente muerto, simplemente las plaquetas entran en contacto unas con otras y la sangre coagula. O sea, pero son trombos post-mortem. O sea, no van a tener fibrina porque estos mecanismos sofisticados requieren que el paciente esté vivo. Entonces, esa es una forma de diferenciar si el trombo se formó en el paciente vivo o es un trombo post-mortem. ¿Por qué les digo esto? Porque identificar un trombo real en un paciente fallecido, por ejemplo, en una autopsia, esto te ayuda a ti a establecer una causa de muerte. ¿Okay? Por eso es que es importante diferenciar un trombo real, ¿okay? Un trombo real relacionado a trombosis real versus un trombo relacionado a simple éstasis producto de
el fallecimiento del individuo. ¿Okay? Eso es una cosa fundamental para poder establecer una causa de muerte. Bien. Dentro del corazón también se pueden formar trombos, ¿no? Como este que está aquí, se llaman trombos murales. El trombo mural se forma sobre todo cuando la sangre se queda estancada dentro del corazón. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el corazón no late adecuadamente, como por ejemplo una arritmia o que el paciente se infartó y que quizás el sitio que se infartó no late bien y ahí la sangre se comienza a estancar y se lesiona el endotelio, y el flujo es turbulento. Todo siempre se asocia con la TEA de Virchow. También puede haber una lesión dentro del vaso, por ejemplo, iatrogénica, durante la colocación de un catéter que lesiona el endocardio, ¿no? Y el que quizá usted ya conoce normal, que esto, pues una placa de ateroma en una arteria coronaria que viaja y forma un trombo aórtico. Todas esas son situaciones donde puede ocurrir trombosis. Bien, es raro, pero no imposible, que el trombo arterial se forme, perdón, que el trombo se forme en arteria. Les digo que es raro porque, claro, ¿no? En el contexto de la aterosclerosis, sí es esperado, pero si me quitan la aterosclerosis, es bastante raro que se formen trombos arteriales. Es mucho más común los trombos venosos. Bien, por eso es que nos vamos a referir por arteriales, casi siempre nos referimos es al contexto de una aterosclerosis de las arterias coronarias. Bien, estos trombos arteriales van a ser por lo general ricos en plaquetas y por lo general cuando ocurren van a obstruir el vaso. ¿Ok? Recuerden que siempre se va a fundamentar esto en el contexto de una placa de ateroma que se rompió. Bien, los trombos venosos son un poco, pues, menos dinámicos, por así decirlo. Porque recuerda que el trombo venoso ocurre en sitios de flujo menos caótico, flujo más lento. Recuerda que se asocia más que todo a éstasis y el trombo venoso como tal, pues no es que es bueno, pero tampoco es el villano. El problema es que el trombo venoso libera un émbolo, ¿ok? Ese émbolo que viaja al corazón y entonces allá arriba sí hace estragos. Como el flujo venoso es más lento que el arterial, el trombo va a tener más eritrocitos, ¿ok? Entonces, el trombo venoso se va a ver rojo, se llama también trombos rojos, ¿ok? Entonces, hablando del trombo venoso, una cosa importante es que el sitio más común donde se hacen los trombos venosos son en las venas profundas de las piernas, vena femoral, vena poplitea, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en la trombosis venosa. Por lo general, la sangre fluye contracorriente. Cuando digo contracorriente, más que todo sería, o mejor dicho, será contra la gravedad, ¿ok? Desde las piernas hasta las venas cavas con la intención de regresar al corazón. Esos mecanismos se logran gracias a que, por ejemplo, los músculos esqueléticos que rodean las venas se contraen y por fuerzas mecánicas, por así decirlo, entre comillas, ordeñan esas venas. ¿Ok? Si ese mecanismo falla, eso se puede compensar, por ejemplo, con el uso de medias de estas de presión. Otra cosa que ayuda a que la sangre venosa regrese contra gravedad es la existencia de las válvulas venosas. Las válvulas venosas funcionan para propulsar la sangre hacia el corazón. Bien, con el tiempo, esos mecanismos que le estoy diciendo, venosos, pueden fallar progresivamente. ¿Ok? Y entonces, eso ocurre sobre todo en las mujeres, se asocia con obesidad, con el sedentarismo, se asocia con ese tipo de cosas, también con el envejecimiento. Entonces, con el tiempo, esos mecanismos se van a ir aboliendo y entonces la sangre se va a comenzar a acumular en esas venas, ¿ok? Va a haber estados de éstasis, ¿ok? En esa éstasis, recuerda que el flujo, aparte de estancado, también puede ser turbulento. Entonces se van a acumular los eritrocitos, los factores de coagulación, puede darse lesión vascular, hasta que si esto no se corrige, con el tiempo se puede formar un trombo. El problema es que el trombo no se va a quedar así. Al trombo, como si fuera una bola de nieve,
se le van a seguir añadiendo elementos. O sea que el trombo con el tiempo va a comenzar a crecer. Y con el tiempo, si esto no se maneja, ¿ok? Ese trombo va a crecer lo suficiente para que pedacitos de él se desprendan. Y entonces forman émbolos que van a viajar por la circulación venosa. Y entonces cuando llegan al corazón es que van a formar entonces estragos. Eso es lo que nosotros llamamos tromboembolismo pulmonar. Bien, vamos a decir que el paciente hizo un evento trombótico y no se murió, ¿ok? Cuando eso ocurre, el trombo puede seguir uno de estos cuatro pasos. El primero es que el trombo se propague y que esencialmente vuelva a crecer o continúe creciendo. Lo otro que puede hacer ese trombo es que se desprenda y que entonces haga émbolos. ¿Ok? Lo otro que puede pasar, que es lo que quisiéramos que siempre sucediera, es que el trombo se disolviera gracias a mecanismos fibrinolíticos. ¿Ok? Eso ocurre sobre todo cuando son trombitos que, entre comillas, son más jóvenes o de menor tiempo de vida. Y lo otro que también puede ocurrir, que yo he visto mucho que ocurre en los pacientes diabéticos con su enfermedad vascular de larga data, es que este trombo que obstruía un total de la luz, a través de ese trombo se forman canalitos, ¿ok? Que permiten que la sangre pase a través del trombo. Eso se llama recanalización, ¿ok? El trombo puede recanalizarse y a través de ese vaso tapado, la sangre puede seguir fluyendo. Claro, eso no ocurre de un día para otro. Esos son años del paciente con su enfermedad vascular y su trombosis de base, ¿no? Entonces, estas cosas pueden pasar cuando se da un evento trombótico. Bien, ¿qué ocurre con el paciente que desarrolla un trombo o que tiene un estado de trombosis? Como les dije, ¿no? El trombo per se no es malo hasta que obstruye un vaso, ¿ok? Cuando obstruye un vaso, el tejido que era irrigado por ese vaso hace daño por isquemia. Y también puede entonces esto desprenderse y causar estragos en otros vasos gracias al embolismo. En este sentido, la manifestación que tendrá el paciente dependerá del sitio de trombosis. O sea, no le una trombosis en una arteria del cerebro, que en el corazón, que en una pierna. O sea, depende del sitio donde ocurra. Cuando hay trombos venosos, con el tiempo ese trombo obstruye el flujo sanguíneo venoso. Entonces, en el sitio de obstrucción, la sangre se va a comenzar a acumular. Usted sabe que un vaso, sobre todo una vena, con una mayor cantidad de sangre, en ese sitio va a haber un aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, tras que tiene sangre coagulada de forma pasiva, va a haber congestión y el aumento de la presión hidrostática va a favorecer la fuga de líquido afuera del vaso y por eso es que el paciente se le puede hinchar la pierna afectada. ¿Ok? Por lo general, cuando es una falla cardíaca, ambas piernas se afectan por igual, o sea que el edema es bilateral. Pero cuando es una sola, eso orienta a una potencial trombosis venosa. ¿Ok? De hecho, hasta que se muestre lo contrario, existe eso, tiene que demostrarse lo contrario. Cuando esto ocurre, la probabilidad de que el paciente haga un émbolo pulmonar, pues es alta. ¿Ok? Es alta. Y los trombos arteriales son sobre todo importantes en el contexto de aterosclerosis. ¿Okay? Ya eso lo hemos mencionado con calma, o mejor dicho, lo hemos mencionado, pero lo desarrollaremos con más calma cuando demos la clase de la patología de los vasos sanguíneos. Bien, entonces esta es la que nos interesa a nosotros atender en esta clase. Estamos tomando unos 2 minutos y ya
Ok, ahora sí, sigamos. Entonces, eh, esto sí es importante que le presten atención en la parte esta de la trombosis venosa porque es un fenómeno que es relativamente, no es que es común, pero sí existe, ¿ok? Esto no es raro, sí existe. Déjame revisar el teléfono para ver si alguien me ha escrito. Interesante. Bueno, whatever. Bien, los trombos venosos, ¿ok? Pueden ocurrir tanto en venas superficiales como en venas profundas de las piernas. Es más común que ocurran en las venas profundas, pero dependiendo de en cuál vena, ya sea superficial o profunda, ocurran, el comportamiento y las manifestaciones suelen ser distintas. Por lo general, los superficiales surgen del sistema venoso safeno, ¿no? Por acá arriba, está la gran vena safena, por acá arriba surgen. Entonces, estos trombos venosos superficiales se asocian a las infames varices venosas. Porque en esos sitios el flujo sanguíneo es muy turbulento, las venas se ponen congestivas y en un punto se pueden erosionar, se ulceran y son bastante dolorosas, ¿no? Por eso que te ponen así como tortuosas y congestivas, por eso que se ven, ¿ok? Porque puede haber cierto grado de trombosis. Fuera de eso, no nos preocupa tanto porque fuera de lo sintomático y lo estético, rara vez yo diría que no emboliza, ¿ok? No emboliza. Lo que sí es que pueden ser molestas, pueden doler y se pueden hinchar, ¿ok? Repito, con el tiempo, esas venitas trombosadas se pueden ulcerar y entonces forman estas dolorosas úlceras varicosas que se pueden entonces sobreinfectar. Los que sí nos preocupan son estos trombos venosos profundos, que ocurren más en venas tipo la poplite, la femoral. ¿Y qué ocurre? Ellos sí suelen embolizar. Entonces, como les dije, ¿no? Cuando el paciente la vena se lo obstruye, ¿ok? Por el trombo, en ese sitio aumenta la presión hidrostática, hay dolor, hay aumento del miembro inferior afectado, entonces ese paciente sí está en un riesgo de sufrir un tromboembolismo. El problema de esto es que la mitad son asintomáticos, o sea que el paciente puede tener una trombosis venosa profunda y no lo sabe y debuta con un embolismo pulmonar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, o ustedes me pueden preguntar a mí, ¿cómo yo sé si mi papá, que es un señor mayor, no está en riesgo o mi mamá no está en riesgo de una trombosis venosa? Bueno, pero usa la ciencia y busca cuáles son las causas de trombosis. Tu papá tiene lesión vascular, tu mamá tiene estado de hipercoagulabilidad, tu papá tiene flujo turbulento. Y ahí entonces vas desarrollando de dónde sacas tú esa idea, ¿no? Así es más o menos como funciona la ciencia. Bien, estos que están acá son las famosas varices, ¿ok? Ocurren porque hay cierto grado de trombosis que hace que el flujo de las venas se vuelva turbulento, la sangre se estanque y eso es lo que hace que las venas se vean tortuosas y congestivas. Fuera de lo estético, fuera de lo incómodo y de lo potencialmente doloroso, por ejemplo, puede ocurrir que estas venas se llenan tanto de sangre que se erosionan y te forman esto, que es una úlcera vascular, que puede ser chiquitita, pero con el tiempo crece, se inflama, duele mucho, se puede sobreinfectar. Fuera de los síntomas locales, eso, que no le quito mérito, pero eso no te va a matar, ¿ok? O al paciente.
porque eso rara vez suele embolizar, pero sí te provoca estos síntomas que para el que los vive, yo sé que sí son muy molestos. La que sí nos preocupa es la trombosis venosa profunda, que se asocia sobre todo a estados de éxtasis y a la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son pacientes que tienen factor de riesgo? El paciente con falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente con falla cardíaca, por un tema de manejo de volumen inadecuado, la sangre se le queda estancada hacia los miembros inferiores. Eso lo predispone a éxtasis, por ejemplo. Un evento similar ocurre en un paciente que está encamado, un paciente que le dio un derrame y ya no puede caminar. Al estar él todo el día encamado, la sangre va a tener menos estímulo para regresar de vuelta al corazón y puede hacerte cierto grado de éxtasis. Por eso que es importante la terapia física en cama, ¿ok? Y también los cambios de posición. Por ejemplo, este inmovilizado, ¿cuál es? Un paciente que le hicieron una cirugía importante abdominal y el paciente no puede moverse. Entonces, al no moverse, él está en mayor riesgo de sufrir cierto grado de éxtasis dependiendo de cuánto tiempo pase inmovilizado. Por eso es que esos pacientes que van a tener hospitalizaciones muy prolongadas, se les da profilaxis para evitar trombos, ¿no? Profilaxis para evitar estado de trombosis. Mm, Abarca medicamentos, pero me gustaría que nosotros en un taller tocáramos cuáles son las medidas no farmacológicas para evitar que el paciente te haga trombosis, ¿no? Y estas ambas cosas pueden estar relacionadas con la edad avanzada del paciente. Tú tienes un abuelito muy viejito que ya por tema de lógica, él se la va a pasar más acostado o sentado que caminando, etcétera. Como desarrollamos anteriormente, el paciente que está encamado no va a utilizar los músculos de sus piernas. ¿Okay? Recuerda que los músculos cuando se contraen favorecen que la sangre suba contra gravedad. Cuando caminas, por ejemplo, parece una cosa tonta, pero sí ocurre así. Entonces, si el paciente los músculos no se le contraen, entonces la sangre se va a enlentecer dentro de las venas a un punto que se queda estática y eso favorece éstasis venosa. Obviamente, si hay lesión vascular, todo esto empeora. Por ejemplo, un paciente con una cirugía, con una quemadura, todo eso se suma, la éstasis, a la lesión vascular y ocurre todo lo que se suma, todo lo que hemos discutido anteriormente. Bien, las embarazadas también pueden tener mayor riesgo de trombosis venosa profunda debido a lo que discutimos anteriormente de los estados de hipercoagulabilidad con relación a el estímulo hormonal. Y otra cosa de forma así más mecánica es que cuando la embarazada avanza hacia el tercer trimestre en adelante, el útero crece. ¿Okay? Entonces, el útero al crecer, por tema de fuerza mecánica, puede obstruir estructuras vecinas. Una de esas estructuras vecinas pueden ser las venas ilíacas. Entonces, al obstruir las venas ilíacas, el retorno venoso se enlentece y eso favorece que la paciente te haga éstasis venosa. Eso es una de las causas de por qué a la paciente embarazada se le pueden hinchar las piernas. ¿Por qué? Porque tú estás obstruyendo, gracias al útero, esa vena ilíaca y entonces toda la sangre venosa de las piernas tiene dificultad para regresar al corazón y se queda estancada. Eso aumenta la presión hidrostática y entonces esto hace que con el tiempo el líquido se fuga al intersticio y es lo que hace que la paciente embarazada se le hinchen las piernas. Una solución fácil y mecánica para eso es que la paciente se acueste y levante las piernas. ¿Okay? Eso hace que la sangre entonces vaya a favor de la gravedad y regrese a la vena cava. ¿Okay? Eso sí funciona, es una cosa mecánica. Y como le dije, ¿no? En los cánceres avanzados, el paciente tiene un estado hipercoagulable con mayor procoagulación. Bien, los otros trombos, como les dije, son los arteriales que se asocian más que todo a la trombosis, perdón, a la ateroesclerosis, donde ya discutimos cómo se puede haber
o se puede dar la lesión vascular con una placa que crece y eventualmente nos provocará un flujo sanguíneo turbulento, ¿ok? Pueden haber enfermedades propias del corazón, arritmias sobre todo, como la fibrilación auricular, que es que aquí se da una éstasis sanguínea, porque el corazón no late, literalmente está vibrando. Eventualmente el corazón regresa a su ritmo sinusal y vuelve a latir. Cuando eso ocurre, esa aurícula avienta un coágulo que pasa por el ventrículo izquierdo y entonces se bombea a la aorta. O sea, en ese punto puede subir acá por la carótida, ¿ok? Sube por el flujo, por el sistema arterial y, dependiendo del tamaño del trombo, puede llegar hasta una arteria del cerebro y obstruirla y causarle a ese paciente un derrame. En este caso será un SB isquémico, secundario a una fibrilación auricular, ¿ok? Eso ocurre. Bien. Hay otro evento un poco más dramático que es la coagulación intravascular diseminada. Ocurre en pacientes gravemente enfermos, que es que el paciente va a tener una trombosis generalizada. ¿Okay? El tipo va a estar en un estado súper hipercoagulable. ¿Qué ocurre? Llega un punto en el cual él coagula tanto que el tipo se consume los factores de coagulación. Entonces va a tener un estado de coagulación excesiva y de hemorragia al mismo tiempo. ¿Okay? Eso puede ocurrir, pero se da más que todo en pacientes que están críticamente enfermos. El otro fenómeno que nos preocupa aquí es el embolismo. ¿Okay? Una vez que ocurre el trombo y se suelta un émbolo, entonces, ¿qué ocurre? Ese émbolo puede obstruir otros sitios. Una cosa importante es que el émbolo más tradicional, el esperado, es el émbolo producto de un trombo sanguíneo. Pero cualquier cosa que viaje por la sangre que sea normal es un émbolo. Puede haber émbolos líquidos, émbolos gaseosos, émbolos grasos, émbolos tumorales. Así que no se lleven la idea de que el émbolo es solamente un pedazo, un coágulo, ¿no? Puede ser un émbolo de otra naturaleza. ¿Cuál es el asunto con el émbolo? Mientras el émbolo viaje por la sangre, pues no pasa absolutamente nada. El problema viene cuando el émbolo llega a un vaso lo suficientemente pequeño para que se estanque ahí. Entonces, cuando ese embolito se estanca, a ese vaso deja de llegar la sangre y entonces mejor dicho, él tapa ese vaso y entonces el tejido que ese vaso irrigaba deja de llevarle la sangre y entonces eh, ahí es que entonces se obstruye y ese tejido sufre isquemia. Por ejemplo, esto que está aquí es un pulmón, ves aquí la arteria pulmonar está abierta y todo esto que lo ocupa aquí, todo eso es un émbolo, ¿no? Producto del tromboembolismo. Bien, el que más nos preocupa es el tromboembolismo pulmonar. Se formó un trombo en una vena profunda de la pierna y eventualmente pedacitos de ese émbolo viajaron hacia la vena cava, hacia la aurícula derecha, hacia el ventrículo derecho y de ahí pasaron a la arteria pulmonar. ¿Qué ocurre? Dependiendo del tamaño del émbolo, si es chiquitito, él pasa libremente a través de esto y entonces si es chiquitito se aloja en una arteria chiquita del pulmón. No es normal que en el pulmón haya daño por isquemia. ¿Por qué? Porque en el pulmón hay mucha circulación colateral. Entonces, es un embolito chiquitito, el daño pues es mínimo, ¿okay? No es tan peligroso. El problema es que si el émbolo es grande y entonces obstruye ramas más grandes en la cual las colaterales no pueden ayudar tanto, o el problema sí viene cuando es un émbolo lo suficientemente grande que ¡puf! Tapa toda la arteria pulmonar. ¿Okay? Cuando eso ocurre, todo el sistema venoso, todo el sistema pulmonar vascular se obstruye en su totalidad, literalmente el corazón deja de llegarle sangre y cuando eso ocurre, el paciente sufre muerte súbita. ¿Okay? El paciente está hablando normal, y ¡pum! Se cae, muerto. ¿Okay? Una muerte súbita, atribuible, hasta que se muestre lo contrario,
a un tromboembolismo, que se alojó aquí en toda la arteria pulmonar y entonces el paciente se muere. Claro, ¿no? Eso tiene que tener clase de émbolo, ¿no? Si es un émbolo grandotote. Por ejemplo, si el émbolo obstruye la rama derecha, por decirte algo, causa daño, pero la ventaja es que tienes todo el lado izquierdo permeable. Entonces, el daño, pues, es considerable, pero no es total. El problema es cuando se obstruye en su totalidad la arteria pulmonar, el paciente ahí sí se va a morir. Entonces, en ese sentido, influye mucho el tamaño del émbolo. ¿Ok? Influye mucho el tamaño del émbolo. Bien. También puede haber embolismo grasos, ¿ok? Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay fracturas de huesos grandes, un accidente, por ejemplo, o también cuando a usted le toque estudiar esto del curso de BLS, Basic Life Support, usted le va a tocar dar RCP, no le va a tocar dar, le va a tocar aprender, y si está lo suficientemente salado, que no se lo deseo, cuando ocurra un paro en un hospital, tú vas a estar por ahí perdido, nadie te llamó, pero estás por ahí, y entonces tu deber, al saber hacer BLS, es apoyar en la reanimación del paciente. Es rarísimo, pero puede ocurrir. ¿Qué ocurre? Hay veces en la cual, si el paciente es muy delgadito, como un anciano caquético, tú le pones nada más las manos encima del esternón y haces una compresión y te escuchas crack, ¿ok? Cuando tú haces eso, quiere decir que al paciente le fracturaste una costilla. Entonces, usted sabe que en esa costilla, aparte de haber hueso, hay médula ósea. ¿Okay? Entonces, esa médula ósea que se liberó puede meterse en un vasito y entonces viajar y ser causante de un embolismo graso. ¿Okay? Entonces, siempre que hay lesión esquelética grave, puede haber embolismo graso. Lo cierto es que esos embolismos tú lo demuestras, pero tienen poca relevancia clínica. ¿Okay? Puede causar todas estas complicaciones que ves aquí, pero por lo general tienen poca relevancia. Tienen que ser émbolos muy grandes para que obstruyan vasos importantes y entonces llevar a eventos embólicos per se como tal. Por ejemplo, tienes aquí este vasito, es una arteria, y aquí la grasa que se mete, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esa grasa activa las plaquetas y ahí se forma entonces un trombo que aparte de ser graso, también tiene parte de coagulación, ¿no? O por ejemplo acá no tienes grasa que atrae plaquetas, etcétera, y se forma un trombo que si crece lo suficiente puede que obstruya el vaso, que puede que lo obstruya. Esto es a manera de curiosidad, ¿ok? Es para que no se lleven la idea de que el trombo es exclusivamente sangre, sino que también puede haber embolismo graso. Otro rarísimo que es el embolismo líquido amniótico, ¿ok? Una complicación de un parto importante, por ejemplo, puede haber una ruptura de la membrana placentaria, una ruptura venouterina, y a través de esa ruptura se coló líquido amniótico a la circulación materna. Eso es súper raro, yo nunca lo he visto, pero sí lo describe el libro. Otra curiosidad de la medicina. ¿Qué ocurre? Ese líquido amniótico gatilla los factores de coagulación y eso le provoca a la paciente, a la puérpera en este caso, una coagulación intravascular diseminada. O sea, es una cosa grave, pues la paciente queda mortalidad del 80%, una paciente gravemente enferma. Entonces tú ves en estos vasos trombosados de líquido amniótico, ves estas láminas finas, eso es queratina, ¿ok? Ese es el producto de las células escamosas del feto, también puedes ver grasita de la vernis gaseosa y también describen la nubo, ¿ok? Entonces, para que vean que esto también puede embolizar y generar consecuencias caóticas. Otro que se describe también es el embolismo gaseoso. Bien, no es que por inyectarte burbujitas de gas te vas a embolizar, no, tiene que ser una cantidad considerable. Eso más que todo se asocia a terapias, por ejemplo, ¿no? A procedimientos quirúrgicos, un paciente que lo operaron y sin querer queriendo se formó un embolismo gaseoso y también se describe mucho en los buzos, ¿ok? El problema es que el buzo, cuando se sumerge y asciende muy rápido, las burbujitas de nitrógeno, una burbujita no hace daño, pero el problema es que las burbujitas se ascienden muy rápido, se pueden entonces fusionar y generan entonces unas burbujotas, ¿ok? Entonces esas burbujotas entonces sí pueden obstruir ciertos vasos y entonces llevan a isquemia.
Por eso es que el ascenso del buzo tiene que ser lento, ¿ok? Lento y progresivo para evitar, para evitar que se formen estas burbujotas de nitrógeno. Porque si es lento, el nitrógeno simplemente se disuelve, ¿ok? Se disuelve y ya no hay embolismo gaseoso. Por eso hay que ser un buzo, eso requiere entrenamiento. No es que tú te pones un tanque de oxígeno y ya te avientas y ya, no, no, eso requiere su entrenamiento, ¿ok? Entonces, ese embolismo, eso de que tú te inyectas esto, una jeringa con gas y te mueres, eso es, gran parte de eso es mito. Tú tienes que inyectarte una cantidad bestial de gas para que hagas un embolismo gaseoso per se y te mueras. O sea, eso es, gran parte de eso está apoyado en cosas que sí tienen fundamento biológico, pero eh, a veces son exageraciones, ¿ok? Pero puede ocurrir. Bueno, el infarto, yo creo que no hay mucho que decir. Ya usted conoce que es un infarto. Un infarto es un tejido que sufre necrosis por daño celular tipo isquemia, o sea que a las células le dejó de llegar oxígeno y aporte sanguíneo. Una cosa que yo quiero que usted aprenda en este curso es que de forma tradicional, cuando la gente dice infarto, la gente se refiere al corazón, pero realmente cualquier tejido que reciba aporte sanguíneo se puede infartar. O sea que todo se puede infartar. Se puede infartar el cerebro, el pulmón, el vaso, los riñones y hasta los miembros inferiores en el caso de los diabéticos. Entonces, no es que infarto es del corazón, infarto es de cualquier tejido que se quedó sin aporte sanguíneo. Esos infartos por lo general se asocian mucho a tromboembolismo arterial. Ahora sí hablando del infarto que ocurre al corazón. Otras causas de infarto pueden ser, por ejemplo, el síndrome compartamental. Eso ocurre más que todo en los pacientes cuando nos pican las culebras. Las culebras estas, se llaman las botrops, tienen un veneno que lo que ocasiona es mucha inflamación en el miembro afectado. Se lo voy a resumir porque eso es en otro costal. El punto es que donde la culebra te picó, se genera demasiada inflamación. Los tejidos afectados se edematizan mucho, ¿ok? Se edematizan tanto, aumentan tanto de volumen que aprietan las arterias, ¿ok? Las aprietan tanto que ese sitio no llega sangre arterial y el paciente puede sufrir muerte tisular por isquemia, ¿ok? Eso puede pasar. Curioso, ¿no? Por ejemplo, es un infarto cerebral, ¿no? Entonces, quizás no es tan evidente, pero en esta área hay necrosis tipo licuefactiva, que eso es lo que vamos a discutir en el próximo taller. Entonces, los infartos van a variar dependiendo de su color, ¿ok? El color del infarto va a reflejar qué cantidad de hemorragia tuvo. O sea, por lo general, hay infartos rojos como este, que son más que todo hemorrágicos, y estos infartos blancos que tú ves aquí, que son bien delimitados, por lo general le llaman infartos que son blancos o anémicos. Los infartos rojos tú los ves en tejidos donde por lo general le sigue llegando sangre. Por lo general le llega sangre porque existencia de circulación colateral, como por ejemplo en los pulmones. Sin embargo, los infartos blancos se dan en sitios donde no hay circulación colateral, como los riñones y el corazón. Son infartos que son bien delimitados. Tú puedes establecer una línea perfecta en el área infartada y también pueden tener fibrina. ¿Okay? La gran excepción a este infarto blanco ocurre en el cerebro, ¿okay? Donde usted sabe que la muerte que ocurre es de tipo liquefactiva. Eso es súper curioso, es único el cerebro. Bien, ¿qué factores pueden incidir en el desarrollo de un infarto? Bueno, puede haber unas variables como por ejemplo el suministro vascular. Por ejemplo, si es en el corazón, que solamente que la arteria, la única arteria que daba aporte sanguíneo se obstruyó, bueno, entonces el órgano se va a infartar. ¿Por qué? Porque no hay colaterales. Si existen colaterales, puede que el tejido se salve, pero si no, puede que el tejido definitivamente se infarte. Otra cosa importante es la velocidad de la oclusión. ¿Okay? Si es una oclusión súbita, el infarto puede que sea grande, pero si la obstrucción es crónica, puede que al órgano, perdón,
le dé chance de desarrollar circulación colateral. Y lo otro que afecta es la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Por ejemplo, tú sabes que el cerebro con sus neuronas, si sufren hipoxia, se van a morir, ¿ok? Las neuronas no toleran el insulto isquémico. Por eso es que los derrames SB son tan dramáticos. O sea, el cerebro no tolera eso, ¿ok? Se muere rapidito, 3 a 4 minutos. Algo similar ocurre con el corazón. Aguanta un poquito más, pero también el daño es muy rápido, ¿no? Por eso es que cuando la gente se infarta del corazón o le da un derrame, es tan dramático, porque tú sabes que ese tejido no se va a poder recuperar y la probabilidad de morirse, pues, es alta, ¿no? Sin embargo, hay otros órganos como la piel y los epitelios que son bien resistentes al daño por isquemia. Entonces, todo eso influye al momento de desarrollar un potencial infarto. Bien, entonces para la última parte de la clase vamos a discutir algunas generalidades de qué es el shock. Entonces, en este punto, vamos a tomar unos 3 minutos o más y seguimos
Listo, ya regresé entonces. Entonces vamos a la última parte de esto, que es la parte del shock, ¿ok? Entonces, el shock se da cuando la persona, por alguna razón, se queda sin sangre disponible para sus tejidos. Claro, eso puede ocurrir por muchas causas. Puede que el volumen que está bombeando el corazón disminuya o que el volumen de sangre per se disminuya o quizá las dos. El punto es que los tejidos se quedan sin su aporte sanguíneo, o sea que la perfusión disminuye y la persona va a sufrir muerte celular por hipoxia. ¿Ok? Claro, en un principio es reversible, pero si la causa no se corrige, entonces la muerte celular sí va a ser irreversible. Y por lo general suele ser así porque esto es una cosa de un paciente críticamente enfermo. Cuando hay shock, por ejemplo, paciente, un accidente de carro importante con una fractura de fémur, por ejemplo, que es un hueso que sangra mucho, entonces pierde mucho volumen, ¿ok? Paciente con una quemadura, gran quemado, pierde líquido a través de la solución de continuidad que provee la quemadura. ¿Por qué un infarto del miocardio hace shock? ¿Por qué? Porque el corazón deja de bombear sangre adecuadamente. Dependiendo de qué tan grave sea el infarto, pues el bombeo va a ser mínimo. El embolismo pulmonar también, porque si el émbolo agarra gran parte de la arteria pulmonar, todo el circuito del corazón se altera. Y el último que vamos a hablar son los shocks secundarios a sepsis, ¿no? En ese sentido, podemos agrupar el shock de forma simplificada a tres categorías. Está el shock cardiogénico, el hipovolémico y el séptico, perdón. El cardiogénico se da porque disminuye la capacidad del corazón para bombear sangre. O sea, el corazón que normalmente bombear disminuye su capacidad para bombear sangre. Y bueno, ¿por qué el corazón está bombeando menos sangre? Bueno, puede ser que se infartó el corazón, un corazón infartado definitivamente no puede bombear del mismo modo que bombea un corazón sano, pues una arritmia muy severa que hace que el corazón deje de bombear, o puede ser secundario a un embolismo pulmonar, entre otras causas. El shock hipovolémico, de punto de vista simplificado, se da porque el paciente pierde volumen, ¿ok? Pierde sangre. Por eso es hipovolémico, ¿ok? Entonces eso puede ser porque el paciente tenga una quemadura, por ejemplo, y pierde líquido a través de esa quemadura. Es un ejemplo un poco difícil, ¿no? El ejemplo más clásico es un paciente que, por ejemplo, le meten un balazo, ¿ok? Meten un tiro en el abdomen y ese tiro le secciona un vaso grande, ponte que la cava, y eso sangra, y realmente eso es lo que va a matar al paciente, ¿okay? Que va a perder mucho volumen de sangre a través de esa herida. Vómitos y diarrea, eso aplica más que todo para pacientes pediátricos. Obviamente yo, que soy un adulto que peso por lo menos 70 kilos y no estoy desnutrido, a mí me da una diarrea, por muy incómodo que sea, no me va a matar, pero la historia es completamente distinta si a un bebé de 3 meses le da una diarrea. ¿Me explico? Un bebé de 3 meses una diarrea sí le puede borrar todo el volumen y se puede morir deshidratado. ¿Okay? Entonces son consideraciones que hay que tener en mente. Bien, del que sí hablamos bastante es del shock séptico, que se da como inicio o como consecuencia, mejor dicho, de una infección microbiana, ¿okay? Que se sale de control y lleva a algo que le llamamos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué ocurre en ese SIRS? Hay una inflamación brutal, una inflamación excesiva, desproporcionada. O sea, todo lo que nosotros discutimos en inflamación aguda y crónica, en ese paciente con SIRS se hace de una forma descontrolada. O sea, hay una bomba masiva de mediadores inflamatorios que hace que el paciente, sus vasos se vasodilaten brutalmente, ¿ok? Va a haber distribución del fluido hacia el espacio extravascular y eso va a provocar que la sangre se estanque. Este paciente va a tener es una anomalía en la distribución de los líquidos. O sea, realmente por tener una sepsis, tú no pierdes líquido, pero sí se distribuyen el compartimento de los líquidos y eso puede hacer que el paciente se hipotense, esté taquicárdico, etc. O sea, es un paciente que está gravemente enfermo. ¿Por qué? Porque lo que está enfermo en él o lo que está brutalmente alterado es los vasos sanguíneos. Entonces, estas alteraciones vasculares al final resultan en menor perfusión, en lesión por hipoxia, daño a órganos y si no se corrige, eventualmente el paciente puede y
se va a morir, puede estar críticamente enfermo. Entonces, como le dije, ¿no? Esto surge en respuesta a una infección microbiana. Ese microbio activa macrófagos, neutrófilos, dendríticas, endotelios, complementos, o sea, todo de una forma desproporcionada. ¿Okay? Hay literalmente una bomba de citoquinas proinflamatorias que atraen más y más y más componentes de la inflamación. A su vez, eso van a fabricar radicales libres, van a fabricar eicosanoides, prostaglandinas, van a fabricar también activadores de plaquetas. O sea, todo eso va a hacer que la cantidad de leucocitos sea anormal, sea desproporcionada, ¿okay? Va a haber mayor migración a través del endotelio y también el complemento se va a activar. De forma sintetizada, el paciente va a estar en un estado hiperinflamatorio. La verdad que es una forma fácil de resumir todo esto. ¿Qué ocurre? Con ese mecanismo hiperinflamatorio también ocurren mecanismos inmunosupresores que están llamados a contrarregular esa inflamación. Estos mecanismos inmunosupresores son, por ejemplo, el cambio de perfil a linfocitos TH2 y también tienes mediadores antiinflamatorios como la interleucina 10, que también se pueden hacer apoptosis de leucocitos, linfocitos, y también recordemos que las células apoptóticas o los cuerpos apoptóticos tienen cierto efecto inmunosupresor. En ese sentido, podemos decir que frente a toda inflamación, teóricamente hay mecanismos antiinflamatorios que la regulan, teóricamente. ¿Okay? De más está decir que frente a ese ataque hiperinflamatorio, el endotelio se va a activar, ¿ok? Va a sufrir cambios propios de lo que es una inflamación, va a haber aumento de la permeabilidad vascular y eso va a favorecer la fuga de líquido al intersticio, o sea, va a favorecer la formación de edemas, ¿ok? En este caso un edema tipo exudado porque se asocia a la inflamación. ¿Cuál es el problema? Ese paciente, si tú le pones líquidos para poder restituirle la volemia, probablemente ese líquido se salga más al intersticio, ¿ok? Eso es como querer llenar un tanque de agua con los dedos, o sea, todo el agua se te va a salir. Imagínate que algo así ocurre en el shock séptico. Los vasos de ese paciente séptico no tienen capacidad de retener el agua. Por eso es que puede que entonces ponerle líquido intravenoso exacerbe el edema. Entonces acuérdate que en este endotelio activado también puede haber mayor producción de óxido nítrico, eso lo que aumenta es la vasodilatación y entonces este es un paciente que va a estar hipotenso, ¿ok? Va a estar hipotenso, pero no es porque perdió líquido, hipotenso porque va a tener el tono vascular muy disminuido. Entonces, como ese es un fenómeno, perdón, que lesiona los vasos, entonces se va a inducir un estado procoagulante lo suficientemente dramático para llevar a coagulación intravascular diseminada. Como le mencioné al principio de la clase, eso es de un paciente críticamente enfermo. ¿Okay? O sea que el paciente escéptico va a estar procoagulado, ¿ok? Hasta cierto punto. Acuérdate que como estás procoagulado, consumes hasta cierto punto los factores de coagulación y con el tiempo eso te va a llevar a hemorragia. También aquí va a haber muchas citoquinas, lo que va a hacer que el estado anticoagulado se disminuya. ¿Ok? Entonces, el paciente con el tiempo te va a hacer muchos trombitos chiquititos en todo el cuerpo que van a favorecer mayor cantidad de isquemia si no se maneja a tiempo. O sea, todo esto se hace en un intensivo porque esto es un paciente que está, repito, críticamente enfermo. Paciente con el tiempo también te va a hacer anomalías metabólicas, ¿no? Te puede hacer resistencia a la insulina, puedas hacer factores que estimulan la gluconeogénesis, con hiperglucemias, por ejemplo, con hormonas como los glucocorticoides, catecolaminas, etcétera. También te puede hacer mayor hipoxia tisular porque su mecanismo de producción de energía, o sea, la fosforilación oxidativa, va a disminuir y entonces él va a pasar a un metabolismo tipo anaeróbico con mayor producción de lactato, ácido láctico y con eventual acidosis metabólica. Voy medio rápido porque en verdad, eso yo sé que no es que ustedes lo deben saber porque no es su carrera, pero para que sepan que todo esto puede ocurrir
en un paciente que está críticamente enfermo. Bien, todo eso que le he discutido anteriormente o mencionado, la anomalía vascular, la distribución anormal de líquidos con edema, el estado proinflamatorio, la coagulación intravascular diseminada, todo con hipoxia, todo eso va a llevar a disfunción orgánica, ¿ok? Va a haber menor perfusión y menor aporte de nutrientes, ¿ok? También va a haber daño a las mitocondrias, va a haber hiperinflamación, también eso puede llevar a que se altere la función de bomba del corazón. Claro, esto es receta para que el paciente fallezca, o sea, paciente críticamente enfermo, que al final ese insulto le va a llegar a los órganos y lo que va a tener es una falla multiorgánica, organ dysfunction. Bien, teóricamente aquí lo que me está afectando a mí es la infección microbiana en un inicio. Entonces, allá es que yo tengo que entonces tener mi target. Tengo que eliminar esa infección con antibióticos, tengo que reponer ese flujo sanguíneo que se está fugando, o sea que hay que dar al paciente fluidos intravenosos, pero con mucho cuidado, me explico, ¿no? Para no causar más daño. Como los vasos están muy relajados, hay que dar al paciente vasopresores y también suministrarle oxígeno, ¿ok? Todo eso hay que hacerlo rápido, oportuno y constante para mantener la presión arterial, para que se mantenga la perfusión a los tejidos y para que se limite el daño por hipoxia, ¿ok? Muchas cosas que, de verdad que son interesantes, pero para que usted sepa por qué un paciente puede caer en este estado tan delicado, tan crítico. Yo creo que esa es la última ya. Cuando vean la clase, asumo que tendrán preguntas y ustedes saben que son libres de hacérmelas a través del grupo de chat. Entonces me despido, ¿no? No lo dejo porque no están aquí. Chao, cuídense y que estén bien. Saludos.